Bueno, muy bien, avanzamos en C5N en vivo, por supuesto, hablando de todo lo que ha ocurrido en el día de hoy con el hallazgo sin vida del cuerpo de Natalia Haidt. Y bueno, recién compartíamos, ¿no?, con Fer Arena y con Abigail las incursiones televisivas, la polémica que se había generado en una mujer que estaba atravesando una situación compleja en cuanto a temas de salud. Y nosotros estamos con Marcelo Toyos, que es médico psiquiatra, para hablar un poco de lo que se vive, ¿no?, en el entorno y en la persona cuando hay problemas que tienen que ver con adicciones, tratamiento psiquiátrico. Qué compleja que es la situación, ¿no? Marcelo, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? En tu experiencia, bueno, seguramente a lo largo de tanto tiempo te has encontrado con muchas situaciones difíciles de tratar, difíciles de abordar también, ¿no? Difíciles de tratar, difíciles de abordar todo el tiempo. Claro. Una situación como esta no es fácil de encontrar, es algo muy especial, muy complejo, como escuché decir reiteradamente aquí mismo, y digamos con muchos datos todavía que faltan. Claro. Que todo es conjetura, todo son hipótesis, bueno. Y un caso donde la adicción, que evidentemente estaría probada en este caso, es algo que está asumido como tal, no me parece lo más relevante, digamos, en la situación que estoy escuchando y más o menos de la que me fui informando, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que es un caso que está enmarcado con varios vértices, en una figura compleja, con muchos ejes, uno de los cuales puede ser lo que podemos decir, la psicopatología de esta persona y su consumo de sustancias, pero hay evidentemente muchas cosas más, ¿no? Que las han ido abordando, las irán abordando, ¿no? Sí, claramente. Yo te preguntaba esto porque, a ver, si uno va a lo que hasta ahora se conoce, ¿no? Porque obviamente todo es materia de investigación y hay que determinar. Pero vamos, a una persona que estaba en tratamiento, ¿no? Y claramente uno entiende que un tratamiento debe ser muy cuidado, debe ser muy minucioso, y cuando una persona tiene una adicción, que sabemos que no es fácil de tratar, encontrarse en una reunión de trabajo en horas de la noche con varias personas y donde empieza a haber drogas legales e ilegales, qué difícil, ¿no? También para esa persona poder seguir con el tratamiento y poder encauzar su vida y poder llegar realmente a curarse, ¿no? Sí, es muy difícil saber por dónde entrar al tema, porque tampoco... Escuché por ahí que alguien decía que no estaba en su sano juicio, no era dueña de sus acciones. No sé si esto... No, escuché que decían eso, claro. No, yo no tengo ninguna información respecto a eso, pero eso implicaría que fue llevada, fue conducida sin su voluntad, cosa que no parece tan probable, o sea que tampoco se podría suponer que ella, digamos, desresponsabilizar o desculpabilizar, como decimos los psicoanalistas, totalmente a alguien que está de algún modo puesto, parecería, en el lugar de la víctima hoy, es también complicado. Por otro lado, sería opinar sobre algo nuevamente que no tenemos elementos, que no conocemos. Pero lo que a mí más, cuando me contactaron, en el poco tiempo que tuve para pensar en esto, la palabra que más me vino y me siguió insistiendo en la cabeza es la palabra desmesura. Creo que esto puede tener un significado en lo que es la conducta que se relata de esta persona, Natalia: desmesura, transgresión, falta de, digamos, de respeto por todo límite, pero es viviendo en una sociedad, en un medio, en un sistema que no es mesurado. Es un sistema que tiene desmesuras de la misma calidad, de la misma magnitud o mayores, que, como vos decís, tampoco ayuda a alguien con problemas, al parecer importantes, con los límites, con la transgresión, que puede hacer de esa desmesura un espectáculo que es bien recibido en los medios de comunicación, ¿no? Es recibido con aplausos. Y sí, en un momento determinado, cuando esa desmesura pasa a límites que evidentemente son los que no hay que pasar, hay consecuencias graves, y ahí ya la búsqueda de la verdad se vuelve complicada, ¿no? Y generalmente se pone algún rótulo cuando se pone algún título que por ahí, con suerte, es una parte de la verdad, ¿no? En este caso podría ser muerte por sobredosis, inducida, escuchaba que hay posibilidades que fuera eso, o
autoprovocada, porque ella las consumió. Claro. Pero si el rótulo final fuera muerte por sobredosis, evidentemente estamos ante una porción muy escasa de la verdad, ¿no? Por lo que sabemos también, por un tratamiento médico, ¿no? Psiquiátrico que estaba desarrollando, Sí, ella no podía... A ver, no son compatibles, ¿no? Las drogas psiquiátricas con el consumo de algún tipo de sustancia. Digo, por ejemplo, alcohol, ¿no? Generalmente ese tipo de cuestiones no van de la mano, claramente, ¿no? No son compatibles. Los médicos hacemos esfuerzos para que no Para que sean no ocurra. compatibles. Los pacientes a veces obedecen, digamos, son dóciles, a veces no. Perfiles como el de esta chica no son justamente los más disciplinados. Fáciles de... Sí, con lo de cual dominar, ¿no? la mezcla de todo tipo, psicofármacos con alcohol, psicofármacos con estimulantes como la cocaína u otros, tampoco tengo las pruebas, pero no me extrañaría para nada. ¿Esta desmesura a la cual hacías referencia es aplicable o compatible con qué tipo de personalidad? Bueno, los psicoanalistas somos especialistas en un campo, digamos, de la psicopatología que se llama neurosis. Te podría responder diciendo que la desmesura en general está por fuera de la neurosis, ¿no? Pero si complejizamos el tema, podemos encontrar desmesuras en los neuróticos, que somos más o menos los comunes, los que más o menos estadísticamente somos llamados más normales o más cercanos a una supuesta normalidad. Generalmente son patologías graves, que van más allá de la neurosis, donde, bueno, el abordaje es multidisciplinario, no hay una sola herramienta con la que se pueda trabajar. ¿Es una persona que no reconoce el límite? Es decir, no lo reconoce autolímite o hasta dónde puede llegar en función de otro. Es una persona que excede, traspasa eso desde toda ya. valla, todo el tiempo. Eso desde ya, pero existe la posibilidad en algunas personas de que ese pasar los límites le provoque algún goce especial y obtengan algún beneficio especial, que lo pueden llevar todo lo lejos que pueden hasta que ya no lo obtienen más o provocan situaciones que generan, digamos, que precipitan situaciones complicadas, como puede ser una muerte, por ejemplo, un accidente. ¿Y eso es posible sin la intervención de terceros? Es decir, en algún momento... No, los terceros están siempre. Porque, a ver, los terceros hay quien va a capitalizar. La desmesura del otro puede ser aprovechada, ¿no? Por un tercero, por un medio, por una denuncia o por alguien que quiere perjudicar a otro colateralmente. El ser humano es una subjetividad que está tejida con los terceros permanentemente. Hacemos lo posible por individualizarnos, pero volvemos a necesitar al otro, y eso es así. Acá decir que hay terceros es casi de perogrullo, siempre hay terceros. ¿Cuál sería el abordaje? A ver si hay una forma, porque yo hoy recordaba un ejemplo de alguien a quien quiero mucho, una persona que se ha recuperado, y para poder salir de una situación de adicción que tiene que ver, por ejemplo, con cocaína, drogas altamente adictivas, difíciles, ¿no? De dejar y de salir de esa situación, esta persona tuvo que aislarse y salir de ese entorno habitual por lo menos 2 años. Con una enorme contención familiar y apoyo de esas personas, digo. Porque muchas veces se habla, no, estoy en tratamiento, estoy bien, pero se sigue viendo que se frecuenta el mismo ambiente, la misma rutina. Digo, ¿se puede realmente dejar una adicción tan importante con un tratamiento y seguir frecuentando los mismos lugares? ¿Me entienden a qué me refiero? Sin generar un quiebre en la conducta que ha llevado, más su personalidad y su patología, a esta situación. Te diría que no. Es difícil, ¿no? Es difícil, sobre todo en patologías adictivas o de consumos problemáticos, como preferimos decir ahora, graves, ¿no? Que pasan determinados límites sin esas medidas que implican algún cierto aislamiento, algún cierto retiro del paciente o la persona de sus circuitos de hábitos y de sus circuitos de consumo. Se hace muy difícil, ¿no? En general, los casos que se pueden manejar solamente desde el consultorio son casos de los menos problemáticos, de los problemáticos los menos problemáticos. Claro. ¿No? ¿Y qué hace el profesional ante la falta de colaboración por parte de la falta de voluntad, el deseo real de poder salir del paciente? ¿Qué se puede hacer? Es muy difícil. Lo que se puede hacer es trabajar para lograr
trabajar con el paciente, trabajar con la familia, trabajar con amigos, trabajar con su entorno y con el paciente para lograr que haya una, los psiquiatras llaman compliance, una adhesión al tratamiento, claro. Los psicoanalistas... Buscar ayuda, ¿no? Vendría a ser ayuda, que una parte externa colabore, ¿no? Aceptar sustitutos, porque claro. La droga se vuelve un objeto de amor y de goce y de perturbación insustituible. Entonces, meter algo en el medio, como podría ser un profesional o podría ser otro tipo de actividades que no sean las que giran alrededor del consumo, es un esfuerzo importante. Claro. O sea, ¿qué se puede hacer? Estás cortando ese vínculo, ¿no? Con eso que ese da vínculo placer, que es muy fuerte, que es muy fuerte, ¿no? Sí, realmente una situación por demás compleja. Recién hablabas en un momento de que no se podía desculpabilizar, ¿dijiste cómo fue que lo mencionaste? Sí, que desde el punto de vista de la mirada psicoanalítica, que bueno, es la que yo... De la persona, en este caso de la víctima, decías cuando que... uno aborda desde un pensamiento psicoanalítico es muy difícil, por no decir imposible, trabajar con la idea de desculpabilización total del paciente o de la persona. Un poco tiene que ver con lo que hablabas, lo que vos me decías. Hay que hacerse cargo de alguna manera de que uno tiene un problema, de que uno es parte del problema. Claro. Vos podés decir una parte pequeña, una parte grande, bueno, dependerá de cada caso. Esa es otra ley nuestra con la que trabajamos, que cada caso es diferente, ¿no? Pero siempre tiene que haber una... Desculpabilizar es hacerse responsable, ¿no? Sí. Es una forma amplia de hablar de culpa, ¿no? ¿Y qué pasa con este entorno? Porque, a ver, más allá que todavía estamos recabando información y que no se sabe tanto al respecto, acá había más personas, ¿no? Sí. Y no podemos decir que Natalia Haidt no era una mujer no conocida, es decir, todos en algún momento hemos visto algún tipo de declaración, la hemos visto enojarse en los medios, hemos conocido un poco de su forma de actuar y sabíamos de este problema, por lo menos la enorme mayoría, un representante claramente tenía que saber, ¿no?, que su representado, la persona con la cual trabajaba, bueno, a eso voy, digo, porque... Está claro que no la cuidaba, pero ¿qué le pasa a esa gente que se encuentra con una mujer que está en recuperación, con un hombre, una persona que está en recuperación, y en esa mesa se sirve absolutamente de todo para tentar esa voluntad que está luchando contra Lo primero que yo diría es que habría que ver si estaba en recuperación, porque eso es un rótulo, un título que se pone desde el equipo médico, de los profesionales que están actuando. Bueno, esta persona está en recuperación, pero habría que ver si efectivamente ella estaba en recuperación, si estaba, digamos, haciendo las cosas que hay que hacer para estar en un momento de recuperación. No lo sé, claro. Digo, hay que ver. Ahora, que a veces los entornos, por distintos motivos, porque también se benefician digamos, de la conducta de ciertas personas, no las cuidan y no las preservan de participar de ciertas situaciones que no les van a hacer bien, eso es también muy habitual y probablemente puede haber pasado aquí, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en C5N. Gracias a vos, espero haber sido útil. Bueno, no te vayas, quédate un segundo que nosotros tenemos mucho más para compartir.